Me llamo Luis Fernando González Lara, soy catedrático de producción animal de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Lérida. Ahora también tenemos una facultad de veterinaria allí en el mismo sitio, que comparten las dos titulaciones. Y tengo tenido el honor de poder colaborar con algunos esquemas de certificación. Llevo trabajando en bienestar animal más de 20 años y he tenido la suerte de poder colaborar con los esquemas de certificación nacidos en el compromiso bienestar animal de las interprofesionales cárnicas que Tomás os ha marcado y os ha dibujado. En concreto, la presentación que voy a hacer, en la parte, yo me he ocupado en el desarrollo del esquema de certificación de todo el ámbito del análisis de bienestar animal en granja y en concreto hemos trabajado, a ver, perdonad, que es que yo no me hago con esto bien, pero bueno. Hemos trabajado en diseñar un sistema de valoración que sirviera de base para certificar el bienestar animal en dos tipos de granjas de la especie ovina, ¿no? En los centros de tipificación y cebaderos, es decir, aquellos centros ganaderos, aquellas granjas en que los corderos y corderas se alojan desde las 5 semanas de edad hasta un máximo de 5 meses, en los que se llevaban a un centro de sacrificio, y en los centros de lechales, que denominamos, y el resto de la ponencia estará con este anagrama ACL, aquellos centros donde los animales pequeños de menos de 5 semanas se alojan y se preparan para llevar al matadero, a un centro de sacrificio, antes del entorno a las 4 o 5 semanas, ¿no? Esto lo hemos hecho, lo hemos articulado la base de certificación en dos anejos, el anejo 1A y el anejo 1B, de los que os hablaré a continuación, ¿no? Como primera cuestión, cuando nos pidieron a la agrupación de la que pertenezco y que hemos sido responsables de redactar la parte técnica del esquema de granja, qué hacer, pues evidentemente conocíamos algunos protocolos, algunos modelos de certificación, pero nos parecía que sobre todo debería ser, pues, lo que hiciéramos debía tener una cualidad, primero, de ser lo más objetiva posible, o sea, es decir, en granja, aproximarse a granja desde un punto de vista evidentemente científico y con un rigor científico, pero de manera no solamente objetiva, que la de la ciencia, sino también repetible, o sea, es decir, buscando parámetros y buscando medidores, indicadores de bienestar animal, medidos mediante variables, que fueran repetibles y objetivas. Y sobre todo, que siendo esto, además el modelo, los algoritmos, todo el esquema fuera factible. ¿Qué es decir factible? Como me imagino que vosotros sabréis, porque sois todos ingenieros agrónomos y me imagino con amplia experiencia, es fácil que debatir, analizar y pensar cosas en una mesa en base a grandes ideas, pero después tener una difícil aplicación en el mundo real, en la granja real. Eso para nosotros era, digamos, una condición sine qua non. O sea, no estábamos buscando un modelo, un análisis de cuantificar comportamientos o sanidades, porque fuera de una manera muy teórica que después no pudiera ser aplicado durante un tiempo lo más reducido posible, evidentemente un tiempo, pero 3, 4 horas, media jornada, lo que fuera, y de una manera sencilla, que no exigiera grandes análisis laboratoriales o grandes estructuras de validación y de análisis, para poder hablar de forma factible sobre definir las características y las condiciones de bienestar animal que tenían los animales en la granja que íbamos a evaluar. Es decir, el sistema es un sistema de evaluación de las características de la granja. Evidentemente que para ello, bueno, veremos en la estructura, hay que partir del animal, pero no solamente el animal, sino la granja como una unidad total, ¿no? Este es, digamos, el fundamento conceptual del esquema. ¿Qué metodología hemos desarrollado? Hemos tenido, pues por un lado, empezamos cuando tuvimos la suerte, bueno, para empezar, nos sentimos muy motivados que nos hicieran el encargo por una razón.
que a lo mejor es fácil de comprender. Para nosotros, y en concreto muy personalmente para mí, poder colaborar con los sectores en una herramienta propia del sector, pues para mí era un estímulo muy motivador. O sea, es decir, que el mismo sector apostara por ponerse las pilas y trabajar en cosas de modificar y actualizar un poco su discurso y su debate y su presentación al consumidor, para nosotros era muy atractivo, ¿no? Entonces, lo aceptamos y a la hora de entrar, pues hemos llevado toda la metodología de trabajo en búsqueda de los algoritmos que nos han llevado estructurados al esquema que aquí os esquematizo. Por un lado, empezamos con un trabajo de gabinete que se basó en una revisión de cosas, de aspectos que ya sabíamos, pero muy centralizados y muy centrados en el tema del análisis y la determinación de la situación, de la calidad de vida de los animales en este dos tipos de granjas. También hemos querido, que esta es yo creo que es una valor de nuestra forma de trabajar, no dar la espalda a la realidad técnica, o sea, es decir, a los profesionales que tienen el día a día, porque es muy fácil, como imagino todos conoceréis, si estáis acercados a algo de la ciencia, pues hacer una gran revisión de grandes parámetros, todos muy teóricos, pero creo que a lo mejor, pues eso, era innecesario uno por uno haberlo discutido, haberlo visto, haber entrado en granjas y bueno, y también recoger la opinión de gente que está en su cotidianidad día a día trabajando. Esto nos llevó a diseñar el primer borrador de protocolo y con este protocolo pues procedimos a conseguir un contraste de nuestra propuesta, de nuestra primera propuesta en campo, en lo que hemos venido a llamar calibración del campo. Para ello elegimos, consultando y en base al apoyo, bueno, y a la posición de la ente profesional, elegir una serie de granjas. Nosotros buscábamos la aplicabilidad, la factibilidad, como he comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Que fuera representativa de lo que es la estructura de producción, tanto en centros de triplicación y cebaderos como en centros de lechales, y ellas hemos ido a testarlo y a calibrarlo. Eso nos ha llevado a poder permitir pues trabajar en todas las valoraciones ponderables, en toda la numerología y en todas las estructuras de requisitos de las cuales hablaré a continuación. Esto no ha sido solamente la visita, sino que la visita después la hemos contrastado y la hemos contrastado a diversos niveles en grupo de expertos, incluso la misma interprofesional pues ha tenido un grupo de asesor científico con el cual también pues hemos recogido su posición y ellos nos ha llevado digamos lo que es el protocolo final. El protocolo final, en conclusión, lo validamos también en campo para prepararlo a la hora de presentarlo para ENAC, para que el ENAC, como os ha contado antes Tomás Rodríguez, lo evaluara, ¿no? La revisión bibliográfica puede decir 4 palabras. Me imagino que todos conoceréis pues, más o menos las herramientas principales con las que trabajamos, pues el Science, el Scopus, el Scholar, el Teseo, actas, papeles diversos de la autoridad de la EFSA, incluso de la Comisión Europea. Y bueno, pues los términos que hemos utilizado han sido todos cruzados y estuvimos durante un tiempo cruzando palabras claves, ¿no? Algo que sabíamos y que aquí fuimos capaces de materializar, pues lo que antes también comentaba Tomás, que pues curiosamente y enfocado con enfoque pues a la producción ovina de ovino mayor, ten en cuenta que la producción de lechales es muy minoritaria en cuanto a países del mundo. La mayoría de los trabajos que hay son de ganado mayor. Había una serie de trabajos y de propuestas de estándares de bienestar en distintos países que aquí tenemos, los recogimos, los analizamos también y vimos que realmente pues de verdad no eran fáciles de aplicar, no eran fáciles de aplicación en sus condiciones en nuestra
forma con el enfoque que os he comentado de aplicabilidad y factibilidad en España. Esta situación, pues bueno, aquí lo tenéis, lo que hemos determinado ha sido Reino Unido, Austria en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y bueno, incluso Sudáfrica tiene para Lana alguna propuesta de análisis. Son documentos bastante teóricos, pero bueno, que tienen, en cuanto a Nueva Zelanda y Australia trabajan mucho en el asunto del bienestar en el transporte. Bueno, pues esto es como pincelada, digamos, más o menos, digamos que exótica de la revisión. Además, encontramos bibliografía científica, pero vamos, que tampoco, como todos bien sabemos, se pueden hablar de docenas de referencias bibliográficas que tienen un peso científico serio en cuanto al análisis del bienestar, y además de ellas muchas de ellas muy polarizadas en aspectos muy concretos de la producción. Y no olvidemos que la factibilidad nos llevaba a la siguiente estructura básica conceptual a la hora de preparar el esquema. Para preparar el esquema, lo primero que queríamos, y en eso coincidimos con otras propuestas, incluso algunas de las europeas, es evaluar la situación de los animales. Ellos todo lo argumentan en base al análisis del comportamiento y el estado sanitario, pero la gran punto de discrepancia que tenemos nosotros es que, bueno, la evaluación de la situación sanitaria y comportamental de los animales puede tener un cierto sentido, pero hay que ver claramente qué puede ocurrir con este cierto sentido a lo largo del tiempo. Es decir, ustedes pueden hacer una foto, si la foto es fija y la foto es ya, y se acabó la foto, pueden terminar la foto, se dan la vuelta y sin recurrir al vídeo que ha puesto Tomás hace un rato, lo mismo, la foto y su conclusión se derrumba si se les cae encima la cubierta, por no ir más allá. Si tiene cualquier problema, la estructura de la unidad de producción, pues ¿para qué nos vale esa foto? Esa foto es algo que ha perfilado mucho la mayoría de los analizadores, gusta mucho, incluso no entraré en, porque es que no es el ámbito, ni creo que toque, en analizar una comparativa en el análisis del comportamiento. El análisis del comportamiento, por ejemplo, se desarrollan, se meten en algunas de las propuestas en temas excesivamente científicos y farragosos, que pueden estar bien en el ámbito de una tesis doctoral. De hecho, yo estoy ahora mismo dirigiendo una tesis doctoral y utilizamos algunas herramientas de análisis de comportamiento, pero claro, esas de verdad no valen para ir a hacer un análisis factible que de verdad nos pueda permitir garantizar a los consumidores que ese ganadero está haciendo las cosas bien. Hay que hacerlo en unas condiciones, con una sencillez de recuperación de información y de recogida de información y una rapidez bastante adecuada, bastante sencilla, como para ser factible, para ser viable. Como digo, en la base de análisis del estado de los animales en base a su comportamiento de sanidad, sí, pero también con un análisis de una evaluación holística de la granja. O sea, es decir, como os acabo de referir, de nada vale la foto fija, sino de verdad no vemos el entorno entero. Y el entorno entero, en nuestra propuesta, ha supuesto sumar 3 campos que son el de instalaciones, el de alimentación y el de gestión, que se llevaba, porque esos 3 campos, en nuestra opinión, justifican y argumentan el análisis de la granja como una unidad funcional. Por este procedimiento hemos llegado a que para valorar estos campos también teníamos, y a la hora de definir el esquema, la decisión en base a conseguir lo que es admitido, y me imagino que algunos de vosotros conoceréis, como los criterios de bienestar de Bramwell y todo lo más, las 5 libertades y todos estos procedimientos ampliamente conocidos. Nosotros hemos optado por quedarnos una definición de indicadores de bienestar, indicadores de la calidad de vida o de el posible riesgo de pérdida de la calidad de vida, y digamos que son líneas directrices
que hemos medido en base a una serie de variables que hemos cuantificado por dos vías. Por un lado, dando una puntuación en algoritmos que hemos contrastado y calibrado en campo, como he contado anteriormente, y variables en las cuales también, dadas las características de la granja, hemos fijado una situación de mínimo cumplimiento. O sea, es decir, hay variables que no se pueden admitir de ninguna manera en el entendimiento de la buena calidad de vida de los animales que no se cumplan. Bien, es verdad que el nivel de gravedad del incumplimiento de estos requisitos no es uniforme, sino que lo hemos nivelado, lo hemos segmentado en tres niveles. Incumplimientos críticos de la situación de la variable, incumplimientos graves e incumplimientos leves. Estos tres niveles de incumplimiento de los requisitos dan lugar a una serie de medidas de corrección de las cuales hablará posteriormente Viviana Concar. Sin ánimo de complicar mucho la presentación, porque además la tendréis en la grabación y quien lo quiera, pues sin duda también puede consultarlo, porque es una ventaja, como os he dicho antes, del esquema, es que es un esquema público y es un esquema propiedad del sector y esto se puede ver, pero vamos, resumiendo y marcando las principales pinceladas, tenemos pues eso, que los parámetros que hemos utilizado para la evaluación son distintos en el caso de los centros de tipificación y centros de lechales. Los hemos trabajado de manera independiente, o sea, hemos trabajado por un lado los centros de tipificación y cebaderos y por otro lado los centros de lechales. Aquí tenéis el número de indicadores. Ahora os presentaré una serie de ellos. Aquí tenéis los números de indicadores que están en torno pues a las cifras que se ha puesto aquí. Aquí incluso las variables que nos medían. Aquí podéis ver, por ejemplo, que en cada perdón, un momentito, que en cada indicador lo hemos cuantificado. En el caso de las variables del centro de cebadero, en 79 variables y 87 en el caso de lechales. Si os fijáis, los lechales los hemos a los lechales le hemos dadas las condiciones, se podría tener en cuenta que la redacción de un esquema de lechales ya de por sí es un reto importantísimo. ¿Por qué? Pues porque de verdad no hay, de hecho, no es fácil, no tenemos ni siquiera, por lo menos conocido por nosotros, ámbitos en los cuales compararnos en el análisis de condiciones de vida de animales tan pequeños, ¿no? Hemos optado por ser muy rigurosos, medir pues con 87 variables toda la situación del centro de lechales y montar un número de requisitos grandísimo. Aquí tenéis los requisitos, el número de variables que hemos empleado, las variables a las cuales se le ha puesto requisito. Algunas de las variables podían tener 2, algunas de las variables podían tener 1 y algunas ninguno. Aquí tenéis un esquema que describe la estructura de evaluación. En cuanto a qué hemos hecho y qué indicadores y qué variables hemos utilizado en el análisis de cada uno de los campos de análisis, aquí tenéis un esquema, podéis ver pues eso, cómo hemos desglosado los indicadores y las variables en cada uno de los campos, tanto en infraestructura. Esto es muy importante, el valor que nosotros le hemos dado al análisis del riesgo de pérdida de la definición de condición del animal. O sea, es decir, bastantes de los esquemas que hay públicos dan por bueno la foto fija y se acabó la foto fija. También lo argumentaba antes Tomás Rodríguez, nosotros lo hemos pretendido y además dada la característica de ser el mismo sector, el propietario del sello, pues hacer una cosa, un esquema vivo que nos permita de verdad adaptar incluso pues bueno, posibles errores, irlos adaptando y corrigiendo. O sea, ha nacido con las ganas de perfección. Perfección no solamente de ayuda al sector, sino de perfección en sí mismo. Aquí podéis ver pues todo el área de infraestructuras, alimentación y gestión, pues que entre unas y otras pues tenemos pues aquí podéis ver 9, 14, 17 indicadores con
con 50 y tantas variables, 50 variables en el centro de certificación y muchos también en los lechales, ¿no? Es curioso, y con esto aprovecho de los campos y ya que pasamos a referir que alguna de las corrientes que hay ahora mismo en el ámbito de la Unión Europea está pidiendo lo que a un responsable de una universidad extranjera hablaba de los iceberg indicators, los indicadores iceberg. Los indicadores iceberg no es ni más ni menos que ahora parece que se van aceptando la idea que os he mencionado de que la foto y la modificación de la foto es importantísima a la hora de verdad poderle decir al consumidor cómo trabaja el ganadero y cómo se trabaja en ese. A modo de, sin ser muy pesados y pretender ser muy pesados, he puesto un esquema que resumirá aquí la estructura que hemos hecho en centro de certificación. Aquí veis los indicadores de infraestructura, los indicadores que hemos seleccionado en base a toda la metodología que os hemos comentado. En cada uno de los indicadores, el número de variables con los que hemos medido los indicadores. Por ejemplo, pues indicativo a las instalaciones disponibles, 3 variables, cada una de ellas en los ámbitos pues, que nos ha parecido más importante en base a la metodología que hemos seguido analizar, ¿no? Repito, esto parece, y yo tampoco quiero ser cansino y ser muy pesado, parece que es muy, pues es farragoso y de hecho es largo, pero no es farragoso. Es posible, en base, mirar, nosotros hemos, a la hora metodológica de abordar el asunto, hemos querido hacerlo en base a intentar cuantificar, puntuar, valorar tanto en número como en cumplimiento de requisitos lo que un profesional siente al entrar en una granja, ¿no? O sea, es decir, malamente podemos llegar mediante un análisis científico muy profundo a que el asunto está muy bien. Si ustedes entran a la granja y uno que está acostumbrado a estar en una granja ve que aquello está mal, pues por el comportamiento de los animales o por muchas de las situaciones. La recogida de las variables que hemos hecho en todos los indicadores las hemos hecho y han sido articuladas y estructuradas y definidas con esa filosofía, ¿no? Aquí tenéis toda la estructura en los centros de tipificación y cebadero, de indicadores de sanidad 22, de comportamiento 9 variables y efección 6 variables, como en lo de los lechales, que como os digo, los lechales ha sido un reto importantísimo y nos ha llevado pues a tener incluso pues indicadores relativos a estructuras que puede ser que dependiendo qué granja no sean valorados y que no apliquen a la hora de llevarlo a certificación. Indicadores de sanidad en centros de lechales. Y bueno, para resumir, una vez que se valora y se visita todo, las no conformidades, como dije anteriormente, las hemos podido agrupar en críticas, graves y leves. Y aquí tenéis un poco lo que definía antes, ¿no? Que hemos sido muy rigurosos con las no conformidades, principalmente los lechales. Si os fijáis, 83, es decir, que haya el 95% de las variables una conformidad, quiere decir ni más ni menos que después de las discusiones y el análisis y el debate hemos conseguido formular un esquema que busca muy bien la buena praxis y que además ante la crítica posible, porque esa nosotros también lo hemos hecho, no solamente la sensación que un técnico tiene al pisar una granja, sino poder ser pues examinados y discutir en profundidad y en detalle pues todo el esquema, ¿no? Si os fijáis, 83 requisitos sin no conformidad y de ellos pues 51 graves son muchos en los lechales, en comparación pues muchísimo más que en animales mayores, ¿no? En cuanto a la puntuación, pues la puntuación nos lleva a algo que desarrollará Viviana Cuncar a continuación, que es, pues bueno, pues la necesidad de tener más de un 50% de la puntuación en la granja para tener directamente el sello, ¿no? Y en el caso de menores puntuaciones, haber dos niveles, uno rojo y uno ámbar a la hora de la calificación final. Y espero no haberme extendido mucho y con ello doy las gracias por vuestra atención. Pues muy bien, muchas gracias, Luis, por tu ponencia. La verdad es que ha sido bastante interesante y yo estoy convencido de que luego posteriormente